Alonso Morales, una figura influyente en la ciudad, se fijó en una niñita que había colocado sus cubiertos en forma de cruz y había dejado caer su servilleta 2 veces. Era una señal de auxilio que décadas atrás solo usaban los policías. La misma que le había enseñado su difunto amigo, el investigador. Lo que él no sabía era que salvar a la niña lo obligaría a elegir entre su imperio y el hombre que había prometido ser. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Alonso Morales sabía que la muerte llevaba muchas máscaras. Aquella noche llevaba la sonrisa de un hombre que con ternura paternal cortaba los raviolis para su hija. La lluvia torrencial golpeaba los altos ventanales del restaurante Palacio de Alejandro, aquel establecimiento de élite donde los políticos estrechaban la mano de los criminales y todos fingían no notar nada. Alonso ocupaba su habitual mesa en la esquina, escuchando a medias a su segundo al mando, Santiago Blanco, quien murmuraba monótonamente sobre disputas territoriales y dinero de protección. La luz de las velas hacía danzar las sombras sobre el mantel inmaculado, y Alonso se descubrió observándolas en lugar de prestar atención a las cifras. Se sentía completamente agotado, hasta las náuseas en el alma, exhausto. «Jefe, ¿me está escuchando?», preguntó Santiago. Sus pobladas cejas se fruncieron sobre el puente de la nariz. «Cada palabra», mintió Alonso, llevándose la taza a los labios. El té del samovar hoy tenía un regusto a monedas viejas. Últimamente, todo tenía ese sabor. Y fue entonces cuando la vio. Una niñita de unos 8 años, sentada a 3 mesas de la suya. Su cabello oscuro estaba recogido en 2 trenzas pulcras. Un vestido amarillo con flores blancas, que parecía demasiado nuevo, demasiado perfecto. Estaba sentada entre un hombre y una mujer. Ambos bien vestidos, ambos sonriendo. Un retrato de familia perfecto. Solo que la niña no sonreía. Estaba arreglando sus cubiertos. La mano de Alonso se detuvo a medio camino sin llegar a posar la taza. Observó cómo los deditos de la niña colocaban con cuidado el tenedor y la cuchara formando una cruz nítida sobre el mantel blanco. Luego, como por accidente, tiró la servilleta al suelo. La mujer la recogió y la volvió a colocar en el regazo de la niña. 10 segundos después, la servilleta cayó de nuevo en el mismo lugar, con el mismo suave movimiento sobre la alfombra. El corazón de Alonso comenzó a latir con una fuerza que no había sentido en 15 años. «Jefe», Santiago se inclinó hacia adelante. La preocupación surcaba su rostro curtido. «Silencio», susurró Alonso, sin apartar la vista de la niña. Las manos de la niña ahora temblaban. Intentó alcanzar su vaso de agua, y el hombre a su lado, de traje estricto y cabello peinado hacia atrás, con una sonrisa que parecía de acero pulido, cubrió la mano de ella con la suya. Desde lejos, parecía un gesto tierno. Pero Alonso vio cómo palidecía el rostro de la niña. Vio la presión en los dedos del hombre. La cruz, la doble caída, el ritmo, era una señal de auxilio. No una simple señal de auxilio. Era esa señal, la que usaban los agentes encubiertos en los 90, la que había sido retirada del uso oficial 20 años atrás, la que solo recordaban los policías de la vieja escuela y sus contactos, la que el investigador Diego Calderón le había enseñado a Alonso en una noche fría de 1998. Cuando Alonso traficaba con armas y Calderón era el único policía honesto en una comisaría corrupta. «Eres joven, Morales», dijo Calderón entonces, compartiendo un cigarrillo en un estrecho callejón de la ciudad, mientras las sirenas aullaban a unas cuantas manzanas. «Verás todo tipo de cosas, cosas oscuras, y un día podrías encontrarte con alguien que necesita ayuda, pero no puede pedirla. Por eso te enseño esta señal. No por mí, por ellos». Alonso se rió entonces. Dijo que nunca la necesitaría. Dijo que no era un héroe. Calderón solo sonrió con tristeza. Nadie piensa que es un héroe hasta que le toca serlo.
Ahora, observando a aquella niñita con sus manos temblorosas y su familia perfecta, Alonso sintió que aquella vieja conversación resurgía de sus cenizas como un fantasma. El hombre del traje estricto pidió la cuenta. La mujer, rubia, con joyas caras y ojos de depredadora, se secó la boca con la servilleta y se levantó. La niña no se movió hasta que el hombre le apretó el hombro con tanta fuerza que ella se estremeció. Se marchaban. Alonso arrojó varios billetes grandes sobre la mesa, sin contarlos. «Quédate aquí», le dijo a Santiago. «¿Qué, jefe? ¿A dónde va?» Pero Alonso ya estaba en movimiento. Su alta figura cortó el restaurante como un cuchillo a través de la seda. No corría, no llamaba la atención. Simplemente caminaba con el paso decidido de un hombre que sabe exactamente a dónde va. Afuera, la lluvia era una cortina de agujas plateadas. El elantra negro de la pareja ya se alejaba del bordillo. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante. Alonso captó una última mirada del rostro de la niña en la ventanilla trasera. Pálida, pegada al cristal, con los ojos muy abiertos, mirándolo directamente a él. Susurró algo, una sola palabra. No pudo oírla a través de la lluvia y el cristal, pero pudo leer sus labios. «Ayúdame». Luego desaparecieron. Las luces traseras rojas se disolvieron en la tormenta. Alonso se quedó allí. La lluvia empapaba su traje caro mientras tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Sacó su teléfono y marcó un número. La voz que respondió era áspera y recelosa. «Morales, son las 11 de la noche. Necesito un favor. Sergio Iglesias». Alonso no apartó la vista de la dirección en la que se había ido el elantra. «La base de datos de personas desaparecidas. Necesito que busques a una niña. 8 años, cabello oscuro, ojos marrones. Esa es la mitad de los niños desaparecidos de la región. ¿Tienes algo más?» Alonso cerró los ojos y vio el fantasma de Diego Calderón, de pie en aquel callejón 27 años atrás, enseñándole la señal que los perseguiría a ambos. «Sí», dijo Alonso en voz baja. «Su apellido podría ser Calderón. Su nombre, quizás, Dalia». El silencio al otro lado de la línea se tensó como la cuerda de un violín. «Dios mío, Jesús», susurró finalmente Iglesias. «La hija de Calderón, Alonso, desapareció hace 4 meses. El caso se enfrió a las 6 semanas. ¿Cómo tú?» «Acabo de verla». Alonso abrió los ojos y la ciudad ahora parecía diferente, más nítida y clara, como si hubiera estado vagando por la vida en un sueño y de repente hubiera sido despertado con brutalidad. «Y voy a traerla a casa». Colgó antes de que Iglesias pudiera objetar, antes de que pudiera disuadirlo, antes de que la realidad pudiera imponerse. Porque Alonso Morales sabía 3 cosas con absoluta certeza. Primero, aquella niñita acababa de usar una señal que solo Diego Calderón podría haberle enseñado. Segundo, Diego Calderón había muerto 3 años atrás en el cumplimiento de su deber, y su hija había sido retirada de la custodia de su abuela 4 meses después en circunstancias sospechosas. Y tercero, Alonso tenía una deuda con Diego Calderón, y esa deuda había pesado sobre su alma como una piedra durante 15 años. Aquella noche, bajo la lluvia, mientras veía desaparecer aquellas luces traseras, Alonso decidió que había llegado el momento de pagar, aunque le costara la vida. Su caro todoterreno Lada Nebra se alejó del bordillo 30 segundos después de que el elantra desapareciera en el tráfico. Se mantuvo a distancia, 3 coches por detrás, sin acercarse nunca. La lluvia era su aliada esa noche, difuminando las matrículas y ocultando los rostros. Nadie recordaría un sedán oscuro en una tormenta. La pareja conducía con cuidado, demasiado cuidado. Ponían los intermitentes en cada giro. Se detenían por completo en cada señal. Respetaban todos los límites de velocidad, como ciudadanos modélicos. Pero evitaban las arterias principales,
serpenteando en su lugar por callejones y zonas industriales, donde las cámaras eran escasas, y los testigos aún más. Alonso apretó la mandíbula. No eran aficionados. Su teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Santiago. Lo ignoró. Cualquier asunto que requiriera su atención podía esperar. Por primera vez en una década, Alonso Morales había elegido algo más importante que el negocio familiar. El Elantra giró hacia el Paseo del Río. Luego atravesó el viejo distrito de las fábricas. Alonso conocía esa zona. Su organización había sido dueña de la mitad de esos edificios, hasta que la remodelación urbana los expulsó. Ahora albergaba lofts de moda y cafés orgánicos. El tipo de barrio donde la gente pagaba precios de lujo por vivir en fábricas reconvertidas y fingir que eran pioneros. La tapadera perfecta para gente que quería desaparecer a plena vista. El Elantra finalmente redujo la velocidad frente a una estrecha casa de ladrillo pintada de color crema con contraventanas oscuras, flores en las jardineras, una bicicleta infantil en el porche. Todo gritaba normalidad, una familia feliz. Alonso aparcó a 2 manzanas y apagó el motor. A través del parabrisas empapado de lluvia, observó cómo el hombre abría la puerta del coche y extendía una mano. La niña, Dalia, salió lentamente, como si cada movimiento requiriera permiso. La mujer se adelantó. Sus tacones resonaban en la acera mojada mientras ya abría la puerta principal. La mano del hombre no abandonó el hombro de Dalia. Desaparecieron dentro. Una luz se encendió en las ventanas de la planta baja, cálida y acogedora. Luego, una luz en el segundo piso, quizás un dormitorio. Alonso vislumbró el pálido rostro de Dalia aparecer en la ventana antes de que las cortinas se cerraran bruscamente. Se quedó sentado en la oscuridad, con el motor enfriándose y recordando todo lo que sabía sobre Diego Calderón. Se habían conocido en sus años salvajes, cuando él tenía 23 años y era lo bastante estúpido como para creer que traficar con armas lo hacía poderoso. Calderón fue el investigador que lo atrapó con un maletero lleno de armas sin registrar y un futuro que se medía en décadas tras las rejas. Pero Calderón era diferente. Ojos cansados que habían visto demasiado. Un anillo de bodas que giraba cuando pensaba. Se sentó frente a Alonso en aquella sala de interrogatorios y dijo: «En la vida tienes una oportunidad para elegir en quién te conviertes. Esta es la tuya». Y luego perdió los papeles. Por accidente, según afirmó. Las pruebas desaparecieron. El caso se evaporó. ¿Por qué?, preguntó Alonso, de pie en el aparcamiento de la comisaría, un hombre libre. He encerrado a suficientes hombres como para distinguir la maldad de la estupidez, dijo Calderón. Tú solo eres estúpido. No hagas que me arrepienta. Alonso no lo hizo. Se legalizó. Bueno, todo lo legal que podía hacer un hombre con sus contactos. Construyó un imperio basado en la protección, el juego y la influencia, no en la violencia. Mantuvo su palabra, honró sus deudas. Y cuando Calderón murió en un tiroteo 3 años atrás, Alonso envió flores anónimas al funeral y se dijo a sí mismo que su deuda había muerto con el investigador. Pero las deudas no mueren, simplemente esperan. El teléfono de Alonso vibró de nuevo. Esta vez era el detective Iglesias. No debería decirte esto, dijo Iglesias sin preámbulos. Dalia Calderón, 8 años. La madre murió en el parto. Criada por su padre hasta su muerte. Luego se mudó con su abuela, Svetlana Calderón. Hace 4 meses, una pareja llamada Pablo y Olga Herrera apareció con papeles de custodia de emergencia. Todo parecía legal. Firma de un juez. Aprobación de los servicios sociales. La abuela luchó, pero tiene 76 años y sufrió un derrame cerebral el año pasado. El sistema decidió que no era apta para cuidar de una niña. Déjame adivinar, dijo Alonso en voz baja. El caso se enfrió por completo.
Los servicios sociales dicen que la colocación es correcta. Los Herrera envían informes regulares, fotos de una Dalia sonriente en cumpleaños, jugando en parques, todo según las normas. Excepto que está enviando señales de auxilio en restaurantes. Excepto por eso, asintió Iglesias con gravedad. Alonso, si tienes razón en esto, si la retienen, tienes que informarnos oficialmente. Tuvisteis 4 meses. Teníamos las manos atadas por el papeleo y los procedimientos. ¿Sabes cómo funciona el sistema? Sí, dijo Alonso viendo cómo las gotas de lluvia corrían por su parabrisas. Por eso mismo no voy a esperarlo. Colgó e hizo otra llamada. Esta vez a Nina Pedraza, que regentaba una tetería cerca de la antigua comisaría y había sido la mejor amiga de Svetlana Calderón durante 40 años. Alonso Morales, dijo Nina al responder, no esperaba tu llamada, especialmente a medianoche. Necesito hablar sobre Dalia Calderón. El silencio que siguió fue pesado, cargado de un viejo dolor. Cuando Nina finalmente habló, su voz se quebró. ¿Qué pasa con ella? Sé dónde está, y voy a traerla a casa. Aquella noche, Alonso no fue a casa. En su lugar, condujo hasta su despacho privado en una vieja mansión que solo 3 personas conocían. Ahora solo quedaban 2, ya que Calderón estaba muerto. La habitación olía a cuero y papel viejo. Alonso se sirvió un whisky, contempló el líquido ámbar durante un largo momento y luego dejó el vaso sin probarlo. Necesitaba claridad esta noche, no consuelo. La fotografía estaba donde siempre, en un marco de plata en una estantería entre libros de derecho y archivos que nunca abriría. 2 hombres, más jóvenes, de pie frente a un juzgado. Diego Calderón, con su placa de investigador. Alonso con un traje demasiado caro para un joven de 23 años. El antes y el después, bromeó Calderón cuando alguien tomó la foto. Antes de que fueras listo y después de que tuvieras la suerte de que me importara. Alonso cogió el marco, estudiando el rostro de Calderón. El investigador tenía 40 años entonces, ya con canas en las sienes, ya cargando con el peso de una ciudad que devoraba a los hombres buenos y escupía cínicos. Pero sus ojos eran amables, cansados, pero amables. Debería haberla buscado, susurró Alonso a la fotografía. Después de tu muerte, debería haberme asegurado de que estaba bien. Pero no lo hizo. Envió flores y se dijo a sí mismo que mantenerse alejado era lo correcto, que una niña no necesitaba a un capo merodeando por su vida, que Calderón habría querido que ella estuviera lejos del mundo de Alonso. Ahora, ese mundo la había encontrado de todos modos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Nina. ¿Podemos vernos mañana, a las 9, en mi tetería? Tengo información. Alonso envió una confirmación, luego se recostó en su sillón y dejó que los recuerdos lo inundaran. La noche en que Calderón le salvó la vida. No fue solo por las armas. Había otro jugador, un investigador llamado Costello, que quería a Alonso muerto. Más fácil que un juicio, más limpio que un testimonio. Costello arrinconó a Alonso en una fábrica abandonada, pistola en mano, listo para que pareciera defensa propia. Calderón apareció en la puerta como un fantasma. «Baja el arma, Costello. Este cachorro está sucio. Transporta armas para el grupo de los caballeros». Entonces lo arrestamos. No lo ejecutamos. El enfrentamiento duró quizás 30 segundos, pero parecieron horas. Finalmente, Costello enfundó su arma y se fue, furia en cada paso. Calderón se volvió hacia Alonso. «Ahora vas a correr y te mantendrás alejado de Costello y los de su calaña. ¿Entendido?» «¿Por qué hace esto?», preguntó Alonso. Calderón lo miró con aquellos ojos cansados y amables. «Tengo una hija. Tiene 5 años. Y cada vez que te miro veo al hijo de alguien, el futuro de alguien. Quizás no pueda salvar a todos, pero puedo salvarte a ti. No hagas que me equivoque». Alonso no lo hizo. Se reconstruyó a sí mismo,
ladrillo a ladrillo, en alguien de cuyo rescate Calderón no se arrepentiría. Pero Costello no olvidó. 2 años después, Calderón estaba investigando un caso de trata de personas. El tiroteo en el que murió fue oficialmente catalogado como un ajuste de cuentas entre bandas. Pero Alonso había oído los susurros. El nombre de Costello mencionado en rincones oscuros. Una deuda saldada, un cabo suelto atado. Calderón murió porque era el tipo de policía que no podía ser comprado ni intimidado. El tipo que realmente protegía a la gente. Y ahora su hija estaba en manos de personas que sonreían en restaurantes y presentaban papeles perfectos, mientras una niñita temblaba y hacía señales de socorro con sus cubiertos. Alonso apretó los puños. Llamaron a la puerta. 3 golpes secos, la señal de Santiago. «Adelante», dijo Alonso. Su segundo al mando entró, con aspecto preocupado. «Jefe, desapareciste. La reunión con Colibri. Posponla». «¿Qué? Llevamos 3 semanas de negociaciones. Si no aparecemos...» «He dicho que la pospongas, Santiago». La voz de Alonso era tranquila, pero tenía un tono de finalidad absoluta. Santiago se calló. Conocía a Alonso desde hacía 12 años, y conocía ese tono. «¿Qué está pasando? ¿Recuerdas al investigador Calderón, el policía que te dejó ir?» «Sí, lo recuerdo. Oí que lo mataron hace unos años. Su hija ha sido secuestrada. Una estafa de custodia». «Parece que sí, pero es mucho más oscuro». Alonso se levantó. Caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo. 1.000.000 de luces ocultando 1.000.000 de secretos. «Voy a traerla de vuelta». «Jefe, no nos dedicamos a misiones de rescate». «No le estoy pidiendo a la familia que lo haga. Lo estoy haciendo yo». Santiago guardó silencio por un momento. «Así que estás cobrando una deuda». «La estoy pagando. Calderón me salvó la vida. Me dio la oportunidad de ser algo más que un matón callejero con una pistola. Su hija está ahí fuera, asustada y sola, y el sistema que debería protegerla le está fallando. Yo no le fallaré también. Esto podría terminar mal. Entonces que así sea». Alonso cogió la fotografía, mirando una vez más los ojos amables y cansados de Calderón. «Encuéntrame todo sobre Pablo y Olga Herrera. Finanzas, conexiones, propiedades, todo. Y manténlo en secreto, Santiago». «¿Qué tan secreto?» «De tumba. Esto no concierne al negocio familiar. Es personal». Después de que Santiago se fuera, Alonso se quedó solo en su despacho. El peso de una vieja promesa se asentó sobre sus hombros como un abrigo familiar. «Voy por ella, viejo amigo», susurró. «Espero no llegar demasiado tarde». La tetería de Nina Pedraza, La Esperanza, estaba en una esquina que el tiempo había olvidado. El barrio a su alrededor se había aburguesado, pero Nina rechazaba todas las ofertas de compra, todas las promesas de los promotores sobre el valor justo de mercado. El letrero pintado a mano todavía decía «Tetería La Esperanza» con letras desvaídas. Y el café todavía costaba 2 rublos cuando en todas partes cobraban 6. Alonso llegó puntualmente a las 9. Nina esperaba en el despacho trasero. Su cabello cano estaba recogido en un moño apretado, y sus ojos oscuros eran tan agudos como siempre. Sobre la mesa, entre ellos, había una carpeta de papel craft. «¿Tienes un aspecto terrible?», dijo a modo de saludo. «No he dormido». Alonso se sentó en la silla frente a ella. «Háblame de Dalia». La expresión de Nina se ensombreció. «Esa pobre niña. Svetlana es su abuela. Me llamó el día que se la llevaron. Estaba histérica. Dijo que vinieron 2 personas con papeles, un trabajador social, incluso un policía. Todo oficial. Pero Svetlana sabía que algo andaba mal. Lo sentía en sus entrañas. ¿Qué pasó? Intentó luchar, contrató a un abogado, pero acababa de salir de la universidad y no sabía cómo navegar por el sistema. Para cuando encontró a alguien competente, los Herrera ya habían trasladado a Dalia a un lugar no revelado por su seguridad. Eso decían los papeles.
2 semanas después, Svetlana sufrió el derrame. Ahora está en una residencia. Apenas habla. Alonso apretó la mandíbula. Los Herrera. ¿Qué sabemos de ellos? Nina abrió la carpeta. Dentro había fotocopias de documentos, licencias de acogida, declaraciones de impuestos, fotografías. Sobre el papel, son santos. Pablo Herrera, asesor financiero. Olga Herrera, voluntaria en 3 organizaciones benéficas diferentes. En los últimos 6 años han acogido a 4 niños. Todas las colocaciones terminaron con éxito. Es decir, los niños o volvieron con su familia o fueron adoptados. O desaparecieron, dijo Alonso en voz baja. Nina lo miró a los ojos. Eso es exactamente lo que pensaba Svetlana. Empezó a investigar antes del derrame. Encontró algo que la asustó lo suficiente como para decirme que escondiera estos papeles. Le deslizó la carpeta. La organización benéfica en la que Olga es voluntaria se llama Fundación Nuevo Comienzo. Ayuda a colocar a niños en riesgo en familias amorosas. Alonso hojeó los papeles. Nuevo Comienzo tenía una junta directiva impresionante, testimonios entusiastas y una sede en una iglesia restaurada en el centro. Todo parecía legítimo. Demasiado legítimo. Le pedí a Santiago que investigara ayer, dijo Alonso. La Fundación Nuevo Comienzo gestiona unas 200 colocaciones al año. Eso es 4 veces más que organizaciones similares. Y su programa de adopción internacional opera en países con sistemas de custodia infantil notoriamente corruptos. El rostro de Nina palideció. ¿Crees que están vendiendo niños? Creo que están moviendo niños, ya sea por tarifas de adopción, para trabajar o algo peor. Alonso se detuvo, reacio a verbalizar las posibilidades más oscuras. El caso es que Dalia no es la primera, y no será la última si no los detenemos. ¿Nosotros? Nina arqueó una ceja. Alonso, yo regento una tetería. ¿Qué se supone que haga? Conocías a Svetlana, conocías a Diego. Eso te hace digna de confianza. Y la confianza es la única moneda que importa ahora. Se inclinó hacia adelante. Necesito a alguien que los Herrera no reconozcan. Alguien que pueda acercarse a Dalia sin levantar sospechas. ¿Quieres que los espíe? Quiero que ayudes a salvar a una niñita. Nina guardó un largo silencio, removiendo su café con una cucharilla que había visto décadas mejores. Finalmente, dijo: Diego Calderón era un buen hombre, uno de los mejores que he conocido. Y esa niñita, su voz se quebró. Venía aquí con su padre todos los domingos por la mañana, pedía un chocolate caliente con malvaviscos extra y dibujaba en las servilletas. Una vez me dibujó a mí, me lo regaló como si fuera un Picasso. Todavía guardo ese dibujo. Ayúdame a traerla a casa. Nina asintió lentamente. ¿Qué necesitas? Durante los siguientes 20 minutos, Alonso expuso lo que Santiago había descubierto. La Fundación Nuevo Comienzo operaba a través de una red de coordinadores de colocación, gente como los Herrera, que identificaban a niños vulnerables y aceleraban su retirada de situaciones difíciles. La fundación pagaba bien, ofrecía protección legal y tenía conexiones que llegaban hasta los tribunales de familia, los servicios sociales y las fuerzas del orden. Han creado una máquina, dijo Alonso con gravedad, y funciona con niños que nadie echará de menos. Niños de orfanatos, hijos de padres fallecidos, cualquiera sin una red de apoyo sólida. ¿Cómo la rompemos? Con cuidado. Si vamos de frente se dispersarán, trasladarán su operación, destruirán las pruebas. Quizás incluso... No pudo terminar la frase, pero Nina entendió. Si la fundación se sentía amenazada, los niños en su red se convertirían en un lastre. Entonces necesitamos pruebas, dijo Nina. Pruebas de lo que realmente están haciendo. Y primero tenemos que poner a Dalia a salvo, antes de quemarlo todo. Tiene que estar en algún lugar donde no puedan alcanzarla. Nina sacó su teléfono. Soy voluntaria en la iglesia de Santa Catalina. Llevan un grupo de apoyo legítimo para familias de acogida. Podría contactar a los Herrera,
decirles que quiero entrevistar a familias de acogida exitosas para el boletín local. Es lo suficientemente insignificante como para no parecer una amenaza, pero me da una entrada a la casa. Alonso sintió que algo desconocido se movía en su pecho. Esperanza. Te investigarán. Que lo hagan. Llevo 40 años viviendo en este barrio. Soy exactamente quien digo ser. Nina sonrió con amargura. Además, hago un pastel de miel excelente. Nadie sospecha de una mujer con un postre. Alonso casi sonrió. Casi. Su teléfono vibró. Un mensaje de Santiago. Tenemos un problema. Alguien está haciendo preguntas sobre ti y la niña Calderón. Los rumores se extienden. Alonso le enseñó el mensaje a Nina. Su expresión se endureció. Parece que no somos los únicos interesados en Dalia, dijo ella. Entonces actuaremos rápido. Alonso se levantó. Contacta a los Herrera. Hoy me encargaré de quien sea que esté haciendo preguntas. Al salir de la tetería de Nina bajo el brillante sol de la mañana, Alonso sintió el peso de lo que había puesto en marcha. Anoche había cruzado una línea, siguiendo aquel elantra a través de la lluvia. Ahora no había vuelta atrás. En algún lugar de esa ciudad, una niñita esperaba ser rescatada. Y en algún otro lugar, las personas que traficaban con niños se estaban dando cuenta de que Alonso Morales se había convertido en una amenaza. La guerra había comenzado, aunque solo un bando lo supiera. Alonso regresó a su ático a mediodía y encontró la puerta principal sin cerrar. Se quedó inmóvil en el pasillo. Cada instinto gritaba peligro. La puerta era de acero macizo, con una cerradura biométrica. Había, quizás, 5 personas en la ciudad capaces de burlarla en silencio. Ninguna de ellas era amiga. Su mano fue hacia la pistola en la parte baja de su espalda mientras empujaba lentamente la puerta. El ático parecía intacto. El sol del mediodía entraba a raudales por los ventanales, iluminando sus muebles minimalistas y su arte caro. Todo estaba exactamente como lo había dejado, a excepción de un sobre en la mesa del comedor. Descansaba en el centro de la superficie de cristal como una pieza de ajedrez, colocado deliberadamente de color crema, sin nada escrito en el exterior. Alonso se acercó con cautela, revisando las esquinas y las sombras. Quienquiera que hubiera estado allí se había ido hacía tiempo, pero quería dejar claro un punto. Irrumpir en la casa de Alonso Morales no era solo audaz, era una declaración de guerra. Se puso guantes antes de abrir el sobre. Dentro había una sola fotografía, impresa en papel brillante. Lo mostraba a él en el restaurante Palacio de Alejandro la noche anterior, inclinado hacia adelante en su mesa, observando algo fuera de plano. El ángulo era desde el otro lado de la sala. Calidad profesional. Una composición deliberada. Debajo de la foto, 5 palabras escritas en nítidas letras de imprenta. Mantente al margen de esto, Morales. Sin firma, sin amenaza, no eran necesarias. El teléfono de Alonso sonó. Era su consigliere, Iván Lobo. La voz del anciano estaba tensa por la preocupación. «Alonso, tenemos que hablar». «Ahora no, mi casa ya está comprometida». «Lo sé, por eso tenemos que hablar». Iván llegó 15 minutos después con Santiago y otros 2 miembros veteranos, Oleg Pedraza y Miguel Santos. El hecho de que Iván trajera al círculo íntimo significaba que era grave. Se reunieron alrededor de la mesa de Alonso. Todos miraban la fotografía como si fuera una bomba. «¿Quién la entregó?», preguntó Iván. Tenía 70 años, el cabello ralo y canoso, y una mente tan afilada como una navaja a pesar de su edad. «No lo sé todavía. Las cintas de seguridad del edificio lo mostrarán, pero supongo que fueron lo bastante listos como para evitar las cámaras». Alonso se cruzó de brazos. «¿Alguien quiere decirme a quién he cabreado?». Iván intercambió una mirada con los demás. «Hemos estado haciendo llamadas toda la mañana. El rumor es que la Fundación Nuevo Comienzo no es solo una tapadera benéfica, está vinculada al grupo de los caballeros».
A Alonso se le heló la sangre en las venas. Los caballeros eran la mafia rusa de la vieja escuela. Trata de personas, extorsión, asesinatos por encargo. Llevaban años intentando expandirse en la ciudad, pero la organización de Alonso los había mantenido confinados en los muelles y las zonas industriales. «Costello», dijo Alonso en voz baja. «¿Qué?». Santiago parecía confundido. «El investigador Sergio Costello. Intentó matarme hace 27 años. Calderón lo detuvo. Costello ya era corrupto entonces. Todo el mundo lo sabía. Nadie podía probarlo. Dejó el cuerpo hace 8 años». Alonso cogió la foto. «Apuesto mi imperio a que ahora trabaja para los caballeros». Iván asintió sombríamente. «Lo hace. Dirige su división de consultoría, lo que significa que es el que gestiona sus interacciones con las fuerzas del orden y los servicios sociales, sobornos, chantajes, manipulación de papeles. Si Nuevo Comienzo está vinculado a ellos, Costello es el puente. Así que la hija de Calderón acaba en una red de trata de personas dirigida por el hombre que quería a Calderón muerto». La voz de Alonso era tranquila, pero una furia ardía bajo ella. «No es una coincidencia». «No», convino Iván. «Es venganza». Costello probablemente estuvo siguiendo a la familia de Calderón después de su muerte, esperando una oportunidad. Cuando la abuela se volvió vulnerable, se movió. No es solo un negocio, Alonso. Para él, también es personal. Miguel Santos se inclinó hacia adelante, sus nudillos llenos de cicatrices sobre la mesa. «Jefe, si los caballeros saben que estás metiendo las narices en su operación, van a responder con fuerza. Estamos hablando de una guerra». «No le estoy pidiendo a la familia que vaya a la guerra», dijo Alonso. «Al diablo con que no lo pides», intervino Oleg. «Te metes en su red, rescatas a esa niña y tomarán represalias contra todos nosotros. Entonces lo haré solo». La habitación estalló. Los 4 hombres hablaban a la vez, discutiendo, protestando. Iván finalmente golpeó la mesa con la mano, silenciándolos. «Alonso», dijo el anciano con cautela, «hemos construido algo aquí. 20 años manteniendo la paz, manteniendo un equilibrio, manteniéndonos fuera de la suciedad que hunde a otras organizaciones. ¿Quieres tirar todo eso por una niña?». «Sí». La sencillez de la respuesta de Alonso los detuvo en seco. Los miró a cada uno de ellos, uno por uno. «Diego Calderón me salvó la vida cuando tenía todas las razones para dejarme morir. Me dio la oportunidad de ser algo más que un matón callejero. Todo lo que hemos construido, este imperio, este respeto, esta paz, existe porque un hombre creyó que yo podía ser mejor». Cogió la fotografía. «Su hija está en manos de los animales que trafican con niños. Los mismos animales que probablemente mataron a su padre. Y acaban de irrumpir en mi casa para amenazarme». «Entonces, ¿se trata de ego ahora?», preguntó Santiago con cautela. «Se trata de quiénes somos». La voz de Alonso era de acero. «Llevamos 20 años diciéndonos que somos diferentes, que protegemos a los nuestros, que tenemos una línea que no cruzamos. Bueno, esa niñita es una de los nuestros. Lo veáis o no. Es la hija del hombre que me lo dio todo. Y si la dejamos desaparecer porque es malo para el negocio, entonces no somos diferentes de los caballeros. Solo que vestimos mejor». Iván estudió el rostro de Alonso durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «¿Realmente vas a hacer esto solo?». «Tengo que hacerlo. Si la familia se involucra, se convierte en una guerra de bandas. Pero si actúo como un particular saldando una deuda personal, los caballeros podrían aceptarlo como un incidente aislado». «O podrían matarte y tirar tu cuerpo al río», dijo Miguel con calma. «Quizás, pero ya he tomado mi decisión». Hubo un largo silencio. Finalmente, Iván se levantó. «Entonces nosotros tendremos que tomar la nuestra. Chicos, fuera. Necesito hablar con Alonso a solas». Los demás se fueron. Santiago le lanzó una última mirada preocupada antes de cerrar la puerta.
Iván caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Tu padre construyó esta organización sobre el miedo y la violencia. Cuando tomaste el control, la cambiaste, la hiciste más inteligente, más limpia. Te vi convertirte en un líder al que valía la pena seguir. Se volvió hacia Alonso. Pero los líderes no sobreviven a misiones suicidas. No estoy en una misión suicida. Estoy pagando una deuda. Es lo mismo si no tienes cuidado. Iván sacó su teléfono. ¿Quieres hacer esto solo? Bien, pero lo harás de forma inteligente. Nina está contactando a los Herrera. Bien, cuando te dé una entrada, necesitarás apoyo cerca. No para una pelea, para una extracción. Iván, yo... No discutas. Alonso, ¿quieres jugar al héroe? Es tu elección, pero no vas a dejar la seguridad de esa niñita al azar. Los ojos del anciano eran firmes. Protegemos a los nuestros. Lo dijiste tú mismo. Bueno, tú también eres uno de los nuestros. Alonso sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba un poco. Gracias. No me des las gracias todavía. Los caballeros vendrán a por ti. Quizás no hoy, quizás no mañana. Pero esa fotografía, Iván señaló la mesa. No es una advertencia, es una promesa. Después de que Iván se fuera, Alonso se quedó solo en su ático, mirando la fotografía una vez más. Luego la quemó en el fregadero de la cocina y vio cómo las cenizas se iban por el desagüe. Que vengan, pensó. Que vengan todos. Tenía que salvar a una niñita. Nina llamó 3 días después con una noticia que hizo que el pulso de Alonso se acelerara. Me han invitado a su casa, dijo. Su voz era una mezcla de emoción y nerviosismo. Este sábado por la tarde, para la entrevista para el boletín local. Olga incluso preguntó si podía llevar mi pastel de miel. Sábado, repitió Alonso. Su mente ya estaba calculando la logística. Eso nos da 2 días para prepararnos. ¿No parecieron sospechar? En absoluto. Olga estaba encantada. Dijo que les encanta compartir su historia con gente que aprecia el trabajo sagrado de los padres de acogida. El tono de Nina estaba lleno de disgusto. Habla de Dalia como si fuera un cachorro rescatado que han rehabilitado. 1 hora después, Alonso estaba en su coche, dirigiéndose a un espacio de oficinas vacío, que Santiago había conseguido a 2 manzanas de la casa de los Herrera. Dentro, los planos del barrio estaban extendidos sobre una mesa plegable. Iván estaba de pie, estudiándolos, con las gafas en la punta de la nariz. La casa tiene un sistema de seguridad, dijo Iván sin preámbulos. Sencillo, pero funcional. Cámaras en las puertas delantera y trasera. Sensores de movimiento en las ventanas de la planta baja. Nina entra por la puerta principal, como invitada, dijo Alonso. La alarma no saltará ahí, ¿verdad? La entrevista probablemente será en el salón o en la cocina. Ambos en la planta baja, ambos visibles desde el exterior. Nuestro problema es sacar a Dalia sin activar nada. Santiago señaló los planos. La puerta trasera da a un pequeño jardín y luego a un callejón. Si Nina puede llevar a Dalia a la parte trasera de la casa, tú puedes encontrarte con ella allí. Pero primero tendrás que desactivar la cámara o poner en bucle la grabación, sugirió Miguel. Había estado inusualmente callado hasta ahora. Dame 15 minutos con su sistema y puedo hacer que muestre un jardín vacío mientras paseas tranquilamente. Alonso lo miró. Pensé que no querías participar en esto. Miguel se encogió de hombros. Iván tenía razón. Eres uno de los nuestros. Además, odio a los traficantes de niños más que a las misiones de rescate estúpidas, así que estoy dentro. Durante los 2 días siguientes, perfeccionaron el plan con precisión quirúrgica. Miguel hackearía el sistema de seguridad de forma remota, habiendo identificado ya la empresa y el modelo a través de registros públicos. Nina llegaría a las 2 de la tarde con su pastel y sus preguntas de entrevista, manteniendo a los Herrera ocupados en la parte delantera de la casa. A las 2:30 usaría la excusa del baño, perdiéndose en el camino de vuelta, lo que le permitiría encontrar a Dalia. La niña era el comodín.
si estaba encerrada en su habitación, si no confiaba en Nina, si entraba en pánico. Cualquiera de esas cosas podría echarlo todo a perder. «Me recordará», insistió Nina cuando Alonso expresó sus preocupaciones. «Yo le daba malvaviscos extra. Los niños no olvidan la amabilidad. El sábado llegó con una luz solar brutal. El tipo de clima perfecto que se ve en los anuncios de seguros, no en las misiones de rescate». Alonso aparcó su coche en el callejón detrás de la casa de los Herrera a la 1:45, vestido con ropa oscura y una gorra de béisbol. Iván estaba en un segundo coche al final de la manzana, vigilando el frente. Santiago y Miguel estaban en una furgoneta de vigilancia a 3 calles de distancia, con los ordenadores brillando en la oscuridad. «El bucle de la cámara está listo», crepitó la voz de Miguel en el auricular de Alonso. «Tienes una ventana de 15 minutos, a partir de las 2:30. Después de eso, el sistema podría detectar la repetición». «Entendido». A las 2 en punto, el viejo sedán de Nina se detuvo frente a la casa. Alonso observó con prismáticos cómo salía, llevando una fuente de pastel cubierta. Su cabello cano brillaba intensamente bajo el sol. Parecía la abuela de alguien, no el eje de una operación de rescate. Olga Herrera abrió la puerta. Todo sonrisas y hospitalidad. Desaparecieron dentro. La espera fue una agonía. Alonso miraba su reloj cada 30 segundos. Cada minuto se alargaba como una hora. A las 2:28 su teléfono vibró con un mensaje de Nina. «La excusa del baño en 2 minutos». «Miguel, empieza el bucle», susurró Alonso. «Bucle activado, el tiempo corre». Exactamente a las 2:30, Alonso se movió. La puerta trasera del jardín no estaba cerrada. Una pequeña Merced se deslizó en el jardín, agachándose detrás de una hilera de hortensias demasiado crecidas. La puerta trasera estaba a 15 pies. A través de una ventana podía ver una cocina vacía. Su auricular crepitó. «Alonso, tenemos un problema». La voz de Iván era tensa. «Un todoterreno negro acaba de aparcar frente a la casa de enfrente. Hay 2 hombres dentro. Están vigilando la casa». A Alonso se le heló la sangre. «Probablemente los caballeros. No se mueven, solo observan». «Entonces mantenemos el plan. Ya estamos en ello». Dentro de la casa, Nina debía estar subiendo las escaleras, con el corazón probablemente martillándole, buscando la habitación de Dalia, explicando rápida y silenciosamente, esperando que la niña entendiera. Los minutos pasaban. Las 2:33, las 2:35. ¿Dónde estaban? Entonces, la puerta trasera se abrió. Nina apareció primero. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Detrás de ella, agarrando su mano hasta que los nudillos se pusieron blancos, estaba Dalia Calderón. La niña parecía más pequeña que en el restaurante, más delgada. Su vestido amarillo había desaparecido, reemplazado por vaqueros y un jersey demasiado grande. Pero sus ojos eran los ojos de Calderón, vivos, inteligentes, asustados pero luchando. Vio a Alonso y se quedó helada. «¿Está todo bien?», susurró Nina. «Es el amigo del que te hablé. Conocía a tu padre». Alonso se quitó la gorra, dejando que Dalia viera su rostro con claridad. Se arrodilló a su altura, haciéndose más pequeño, menos amenazante. «Tu padre me enseñó una señal una vez», dijo suavemente. «Tenedor, cuchara y una cruz. 2 caídas de servilleta. Te vi usarla en el restaurante. Fue muy valiente». Los ojos de Dalia se abrieron con reconocimiento. «Usted es el hombre de los ojos grises de las historias de papá». Esas palabras golpearon a Alonso como un golpe físico. «Sí», logró decir, «soy yo. Y voy a llevarte a un lugar seguro ahora, pero tenemos que movernos rápido y en silencio. ¿Puedes hacerlo?» Ella asintió. Su pequeña mandíbula estaba apretada con una determinación que le recordaba tanto a Calderón que dolía. «Jefe, el todoterreno acaba de apagar el motor», advirtió Iván. «Pueden estar preparándose para moverse. Nos vamos ya». Alonso levantó a Dalia.
No pesaba casi nada. Se volvió hacia Nina. Vuelve adentro. Actúa con normalidad. No dejes que sepan que algo va mal durante el mayor tiempo posible. Los ojos de Nina estaban húmedos. Tocó suavemente la mejilla de Dalia. Cuídate, cariño. Luego desapareció de nuevo por la puerta. Alonso corrió a través del jardín, por la puerta, hacia el callejón donde esperaba su coche. Abrochó a Dalia en el asiento trasero, le echó una manta por encima. «Agáchate, no hagas ni un ruido». Arrancó el motor justo cuando su auricular estalló con la voz de Iván. «Alonso, se mueven. El todoterreno está en marcha». Se dirigen al callejón. Alonso pisó el acelerador a fondo. Los neumáticos chirriaron mientras salía del callejón hacia una calle lateral. En el espejo retrovisor, el todoterreno negro apareció, girando bruscamente para seguirlo. A su lado, oculta bajo la manta, Dalia Calderón permanecía perfectamente quieta, y la persecución había comenzado. El Lada Nebra de Alonso se lanzó por las calles residenciales a 100 kilómetros por hora. El todoterreno negro lo seguía de cerca. Se saltó un semáforo en rojo. Se desvió bruscamente para esquivar una furgoneta de correos. Su mente calculaba trayectorias y rutas de escape, con la fría precisión que lo había mantenido vivo durante 2 décadas. «Iván, tengo cola», dijo con los dientes apretados. «Persecución seria. No se rinden. Aléjalos de las zonas residenciales. No podemos arriesgarnos a que haya víctimas civiles». «En ello estoy». En el asiento trasero, Dalia seguía oculta bajo la manta, silenciosa como la muerte, pero Alonso podía ver cómo temblaba su pequeño cuerpo. «Dalia», dijo, manteniendo la voz firme a pesar de la adrenalina que inundaba su sistema. «Necesito que te quedes abajo y en silencio, pase lo que pase. ¿Puedes hacer eso por mí?» Una vocecita salió de debajo de la manta. «¿Nos van a hacer daño?» «No si puedo evitarlo». El todoterreno los embistió por detrás, con un crujido de metal, y el Lada Nebra derrapó. Alonso corrigió el rumbo con suavidad. «Memoria muscular». No eran profesionales. Los profesionales ya le habrían disparado a los neumáticos. Eran matones, que confiaban en la intimidación y la fuerza bruta. Eso le daba una ventaja. Giró el volante bruscamente a la derecha, metiéndose en un estrecho callejón entre 2 almacenes. El todoterreno lo siguió, pero su carrocería más ancha rozó un contenedor de basura, ralentizándolo. Alonso aceleró, saliendo por el otro lado, y su corazón se hundió. Un callejón sin salida, una valla de tela metálica con alambre de espino, bloqueaba un polígono industrial abandonado. «No, no, no». El motor del todoterreno rugió detrás de él, acercándose. Alonso frenó en seco, girando el volante, colocando su coche entre la valla y el vehículo que se aproximaba. Echó mano a su pistola. Entonces lo vio. A 50 yardas a su izquierda, parcialmente oculto por la maleza, el templo de San Miguel Arcángel. Un antiguo edificio de piedra al que Calderón lo había llevado una vez, hacía muchos años, cuando Alonso se ahogaba en la culpa por un trato fallido. «A veces necesitas un santuario», había dicho Calderón entonces, «no de la ley, de ti mismo». La iglesia había estado programada para su demolición durante años, pero los retrasos burocráticos seguían apareciendo, decrépita, abandonada, olvidada por la ciudad. «Perfecto. Cambio de planes», murmuró Alonso. Metió la marcha atrás, dirigiéndose a un hueco en la valla que había visto. Una sección que había sido cortada, probablemente por ocupas o chatarreros. El todoterreno frenó con un chirrido. Salieron 2 hombres, ambos grandes, ambos armados con pistolas. A uno de ellos, Alonso lo reconoció de viejas fotos de vigilancia. Víctor Ortega, uno de los matones personales de Costello. «Morales», gritó Víctor, «sal del coche. Danos a la niña. Nadie tiene por qué morir hoy». Alonso abrió lentamente la puerta, con las manos a la vista, la pistola todavía en su funda. «Irrumpisteis en mi casa. Me amenazasteis.
y ahora esperáis que os entregue a una niña. Negó con la cabeza. No funciona así. Somos más y estamos mejor armados. Sé listo. Ser listo habría sido mantenerse al margen de esto. La voz de Alonso bajó. Pero lo que pasa con las deudas, Víctor, es que algunas son más importantes que ser listo. Se lanzó de nuevo al coche, arrancó el motor y dio marcha atrás bruscamente a través del hueco en la valla. El metal cortado arañó sus puertas. Iván lo mataría, pero el hada Nebra pasó por los pelos. Víctor disparó. La ventanilla trasera estalló en una lluvia de cristal de seguridad. Dalia gritó. «¡Agáchate!». Alonso pisó el acelerador a fondo, corriendo por el terreno cubierto de maleza hacia la iglesia, rezando para que el suelo fuera lo bastante firme. El hada Nebra rebotaba sobre trozos de hormigón y malas hierbas. La suspensión se quejaba. Detrás de ellos, Víctor y su compañero corrían ahora a pie, disparando salvajemente. Alonso frenó bruscamente junto a una entrada lateral de la iglesia. Agarró a Dalia, todavía envuelta en la manta, y corrió. La puerta de la iglesia estaba cerrada con una cadena, pero la cadena estaba oxidada. Una fuerte patada la rompió. Alonso embistió la puerta con el hombro y se encontró en una oscuridad que olía a moho y a incienso viejo. Dejó a Dalia en el suelo con cuidado. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza. Su rostro estaba pálido, sus ojos enormes. «Tengo miedo». «Yo también», admitió Alonso. «Pero vamos a estar bien, te lo prometo». Afuera, oyó a Víctor y a su compañero discutiendo. Habían visto a dónde había ido Alonso, pero no tenían prisa por seguirlo a un edificio desconocido donde él podría tener la ventaja táctica. Alonso sacó su teléfono. Sin señal. Los viejos muros de piedra eran demasiado gruesos. Su auricular también estaba muerto. Se había roto cuando rozaron el contenedor. Estaban solos. Se acercó a una vidriera rota, asomándose con cautela. Los dos matones se habían puesto a cubierto detrás de su coche, hablando por una radio, probablemente pidiendo refuerzos o esperando órdenes de Costello. «Señor Ojos Grises». La voz de Dalia era pequeña en la oscuridad. Alonso se volvió. Estaba de pie en un rayo de luz de colores que entraba por la ventana rota, pareciendo increíblemente joven e increíblemente valiente. «Mi papá me contaba historias sobre usted», dijo. «Decía que había hecho cosas malas, pero que intentaba ser bueno. Decía que eso era más difícil que ser siempre bueno, porque tenías que elegirlo cada día». A Alonso se le hizo un nudo en la garganta. «Tu padre era un hombre sabio. Usted está eligiendo ser bueno ahora, aunque sea peligroso». Pensó en su ático, en su imperio, en la paz que había mantenido con tanto esmero durante 20 años. Pensó en la guerra que esto podría desatar, en las vidas que podría costar. Pensó en la advertencia de Iván y en la preocupación de Santiago y en todas las razones lógicas para haberse alejado. Luego miró a Dalia Calderón, de pie en las ruinas de la iglesia que su padre le había mostrado, y supo que solo había una respuesta. «Sí», dijo en voz baja, «lo estoy eligiendo». Ella sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. «Bien. Papá dijo que lo haría, si tenía la oportunidad». Antes de que Alonso pudiera responder, su teléfono vibró. Una sola barra de señal, parpadeando. Un mensaje de Iván. «El propio Costello está en camino. ETA 10 minutos. Sal de ahí ya». Alonso miró a Dalia, luego a los matones de fuera, luego a la iglesia en ruinas que los rodeaba. 10 minutos para averiguar cómo rescatar a una niñita del hombre que lo había querido muerto durante 27 años. Había tenido peores probabilidades. Apenas. «Dalia», dijo arrodillándose, «necesito que me cuentes todo lo que recuerdes de la casa donde te tenían, cada detalle, porque ya no vamos a huir». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué vamos a hacer?». La sonrisa de Alonso fue fría y afilada. «Vamos a contraatacar». Afuera empezaron a sonar sirenas.
Pero no eran sirenas de policía, eran de seguridad privada. Los hombres de Costello, llegando en masa. Y Alonso Morales, por primera vez en muchos años, se sintió verdaderamente vivo. Las sirenas se hicieron más fuertes y luego cesaron. Alonso contó 4 vehículos a través de la ventana rota, más de los que esperaba. Costello no se arriesgaba. «Escúchame con atención», susurró Alonso a Dalia, llevándola más profundamente a las sombras de la iglesia. Cerca del altar hay una entrada al sótano, una antigua tolva de carbón de cuando este lugar tenía calefacción. Conduce a unos túneles que conectan con los edificios vecinos. Tu padre me los enseñó una vez. ¿Por qué le mostraría eso, papá? Porque sabía que algún día podría necesitar un santuario. Alonso le puso su teléfono en las manitas. Cuando diga corre, bajarás por ahí. Sigue el túnel hacia el este, hacia el sol naciente. Te llevará a una antigua panadería. Llama al número guardado como Iván. Dile dónde estás. Él vendrá a por ti. ¿Y usted? Alonso comprobó su pistola. 9 balas. No suficientes para un tiroteo, pero suficientes para ganar tiempo. Haré que me sigan a mí, no a ti. Los dedos de Dalia se cerraron sobre el teléfono. Va a morir. Quizás. La miró a los ojos de Calderón. Pero tu padre murió protegiendo a la gente. Si mi historia termina de la misma manera, puedo vivir con ello. O no vivir, supongo. Intentó sonreír. Broma mala. ¿Entendido, señor Ojos Grises? Sí, gracias por cumplir su palabra. Algo se rompió dentro del pecho de Alonso. Le tocó suavemente la mejilla. Dale las gracias a tu padre. Él fue quien me enseñó. Afuera, un megáfono crepitó. Morales, soy el investigador Costello. Estás rodeado. Saca a la niña y podremos terminar esto pacíficamente. Alonso se acercó a la ventana. Costello estaba de pie detrás de un todoterreno blindado, más viejo pero aún reconocible, con el pelo canoso y el rostro endurecido. La misma corrupción, ahora petrificada hasta los huesos. «Tú mataste a Calderón», gritó Alonso de vuelta. «Tú y tus amigos de los caballeros, y ahora estáis traficando con su hija». La sonrisa de Costello era visible incluso a esa distancia. Calderón era un santurrón que no podía aceptar cómo funciona el mundo. Tuvo lo que se merecía. Y esa niña vale 50,000 para el comprador adecuado en el extranjero. ¿De verdad creíste que podías jugar al héroe y salirte con la tuya? La mano de Alonso se cerró sobre su pistola. Cada instinto le gritaba que saliera corriendo, que acabara con Costello, de la forma en que debería haber acabado con él hacía décadas. Entonces Dalia le tocó el brazo. No lo haga. Papá no lo habría querido. Tenía razón. Calderón había pasado su vida tratando de hacer las cosas bien, incluso cuando era más difícil, incluso cuando le costó todo. Alonso respiró hondo y tomó su decisión. Dalia, corre ahora. Ella desapareció en la oscuridad como un fantasma. Alonso esperó 10 segundos y luego disparó 2 veces a través de la ventana. A nada en particular, solo ruido para llamar la atención. Corrió hacia el frente de la iglesia. Sus botas resonaron en la piedra, convirtiéndolo en un objetivo. Los hombres de Costello abrieron fuego. Las balas destrozaron las vidrieras restantes. Arrancaron trozos de la antigua piedra. Convirtieron el altar en astillas. Alonso se zambulló detrás de un banco derrumbado, devolviendo el fuego, haciéndoles creer que estaba atrapado. Desde su nueva posición, pudo ver la entrada vacía de la tolva de carbón. Dalia se había ido. El alivio lo atravesó con tanta fuerza que casi dolió. «¡Iván!», gritó en la oscuridad, rezando para que su voz atravesara la piedra. «El paquete ha sido entregado». Luego se puso de pie, con las manos en alto, la pistola colgando de un dedo. «Costello, ¿me quieres a mí? Ven a por mí. La niña se ha ido. Has perdido». El tiroteo cesó. Costello salió de su cobertura, flanqueado por 4 hombres.
Se acercaron con cautela a la entrada de la iglesia. ¿Dónde está? Morales, donde nunca la encontrarás. En un lugar seguro, con gente que realmente se preocupa. Alonso sonrió. Has perdido. La hija de Calderón es libre. Y tú acabas de cometer secuestro, intento de asesinato y trata de personas delante de una docena de testigos. ¿Qué testigos? Se rió Costello. Mis hombres. Dirán lo que yo les diga. No ellos. Alonso señaló hacia arriba. Costello siguió su mirada hasta el campanario de la iglesia, donde una pequeña cámara estaba montada. Nueva, digital, completamente fuera de lugar en el antiguo edificio. Miguel la instaló hace 3 días, dijo Alonso en voz baja. Todo lo que ha pasado aquí, tu confesión sobre Calderón, tu confesión sobre el tráfico, todo se ha estado transmitiendo en directo a 3 servidores distintos, incluyendo uno en la oficina local del FSB. El rostro de Costello se puso blanco. «Estás de farol». «¿Lo estoy?» La sonrisa de Alonso se ensanchó. «Quería saber si seguías siendo el mocoso que intentaste matar hace 27 años, el que Calderón salvó. Aquí tienes tu respuesta». «No, me he convertido en algo mejor. Me he convertido en el hombre que él creía que podía ser». A lo lejos, las sirenas de la policía de verdad empezaron a sonar. La mano de Costello fue hacia su pistola, pero sus hombres ya se estaban retirando, dándose cuenta de que estaban atrapados. Uno de ellos ya estaba al teléfono, probablemente llamando a un abogado. «Se acabó, Costello», dijo Alonso. «Perdiste en el momento en que tocaste a esa niñita». 3 semanas después, Alonso estaba sentado en la tetería de Nina bebiendo un café que, por primera vez en años, sabía a esperanza. En el pequeño televisor sobre el mostrador estaban las noticias de la mañana. El investigador Sergio Costello y 14 miembros del grupo Los Caballeros arrestados en relación con una red internacional de trata de personas. La Fundación Nuevo Comienzo, clausurada. 17 niños encontrados y devueltos a sus familias. El presentador no mencionó el nombre de Alonso. Iván se había encargado de eso. Nina le puso un plato de pastel de miel. «Te ves diferente». «¿En qué sentido?» «Más ligero, como si hubieras estado cargando algo pesado y finalmente lo hubieras soltado». Alonso sonrió. «Quizás lo he hecho». Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Svetlana Calderón quiere verte, si estás listo». Estaba listo. 2 horas después, estaba en la habitación de una residencia de ancianos, frente a una mujer mayor en una silla de ruedas. Svetlana Calderón tenía ojos amables, los mismos ojos que su hijo y su nieta. «Señor Morales», dijo en voz baja, «no tengo palabras para agradecérselo». «No es necesario. Se lo debía todo a su hijo. Hablaba de usted, sabe, antes de morir. Dijo que usted era la prueba de que la gente puede cambiar, si se le da una razón». Su mano arrugada apretó la de él. «Dalia está conmigo ahora. Custodia real. Papeles reales. Está a salvo. Es todo lo que importa». Svetlana sonrió. «Le ha dibujado algo. Me pidió que se lo diera». Le entregó una hoja de papel doblada. Alonso la desdobló con cuidado. El dibujo mostraba a un hombre y una niñita de pie frente a una iglesia. El hombre tenía los ojos grises, dibujados con un lápiz plateado, y estaba sonriendo. Sobre ellos, el sol brillaba intensamente, y en una esquina, una figura que se parecía a Calderón estaba de pie entre las nubes, sonriendo también. Debajo, en una pulcra caligrafía infantil, estaba escrito: «Gracias por elegir el bien, señor Ojos Grises. Papá estaría orgulloso. Con amor, Dalia». A Alonso se le nublaron los ojos. Dobló el dibujo con cuidado y se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, justo sobre el corazón. Un mes después, Alonso Morales caminaba por las calles de la ciudad solo, sin guardaespaldas, sin séquito. Se detuvo en el templo de San Miguel Arcángel.
La ciudad había acelerado su restauración después de lo que había sucedido allí. Las ventanas rotas estaban siendo reemplazadas por nuevas vidrieras. Entró, inhalando el olor a serrín y a posibilidades. Pensé que te encontraría aquí. Se dio la vuelta. Iván estaba en la puerta, con aspecto más viejo, pero de alguna manera también más ligero. La familia ha estado tranquila sin tu liderazgo, dijo Iván. Respetan tu elección. Algunos incluso se sienten inspirados por ella. Bien. Quizás realmente podamos convertirnos en quienes siempre fingimos ser. Iván asintió. Quizás. Los caballeros han terminado en esta ciudad. Sus redes se han derrumbado. Tú hiciste eso. Lo hizo Calderón. Yo solo terminé lo que él empezó. Mientras salían juntos de la iglesia, Alonso sintió algo que no había sentido en décadas. Paz. No la frágil paz de las treguas incómodas y los equilibrios cuidadosos, sino una paz real. La que se gana con sacrificios y promesas cumplidas. Su teléfono vibró una última vez. Una foto de Nina. Dalia, sonriendo, sosteniendo un dibujo de un hombre de ojos grises de pie bajo el sol. Alonso Morales le devolvió la sonrisa a la imagen y caminó hacia la ciudad que había gobernado durante 20 años y que durante un mes había aprendido a proteger de verdad. El capo que vio una señal en un restaurante. El hombre que eligió ser bueno cuando habría sido más fácil marcharse. La prueba de que las deudas, pagadas en su totalidad, pueden liberarte.